Aquella noche en que Asha Degree desapareció, el viento no soplaba como cualquier otra noche. No era simplemente aire golpeando las ventanas de una casa cualquiera en Carolina del Norte. Era algo más profundo, más insistente, como si quisiera entrar, como si conociera el camino. Dentro de la casa todo parecía en calma. La familia dormía, sumida en esa quietud pesada que solo existe en las madrugadas de invierno. Pero a las 3:30, sin motivo aparente, Asha abrió los ojos. No fue un despertar normal. No se movió de golpe ni se sobresaltó. Simplemente abrió los ojos lentamente, como si ya estuviera despierta desde hacía tiempo, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Durante varios segundos, quizá minutos, permaneció completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la puerta de su habitación. No había sonido alguno dentro de la casa, pero algo parecía llamarla. No con palabras, no con un susurro audible, sino con una presencia que llenaba el aire. Su respiración era tranquila, demasiado tranquila. Y entonces, sin previo aviso, sonrió. No era una sonrisa infantil, no era la reacción de una niña que piensa en algo bonito. Era una curva leve, extraña, vacía de emoción, como si no le perteneciera del todo. Lentamente se incorporó, apartó las sábanas y se puso de pie. El suelo, que siempre crujía ligeramente por las noches, no emitió ningún sonido. Era como si la casa entera contuviera la respiración. Caminó hacia su mochila, la misma que había dejado preparada el día anterior, y comenzó a guardar cosas con movimientos mecánicos, precisos, como si siguiera instrucciones invisibles. Un par de objetos, pequeños detalles que no tenían sentido para nadie más, pero que en ese momento parecían imprescindibles. Cuando terminó, se dirigió a la puerta. La abrió con cuidado, aunque no parecía preocupada por despertar a nadie. Bajó las escaleras sin hacer ruido, cruzó el salón oscuro y llegó hasta la entrada principal. Durante un instante, se detuvo frente a la puerta, con la mano apoyada en el pomo. Fue el único momento en el que dudó, o al menos eso habría parecido a cualquiera que la estuviera observando. Pero no era duda, era espera, como si algo al otro lado necesitara prepararse. Entonces giró el pomo y salió. La lluvia caía con fuerza, golpeando el suelo, el tejado, los árboles cercanos. El aire era frío, cortante, pero Asha no reaccionó. No se cubrió, no se encogió. Simplemente comenzó a caminar por la carretera, alejándose de su casa sin mirar atrás. A lo lejos, los faros de un coche atravesaban la cortina de lluvia. El conductor, un hombre que regresaba a casa tras una larga noche, entrecerró los ojos al distinguir una figura pequeña caminando sola a esas horas. Redujo la velocidad, confundido. Cuando se acercó lo suficiente, vio que era una niña. Bajó la ventanilla, dejando que el sonido de la tormenta inundara el interior del coche. Siempre a la misma hora, siempre con la cabeza baja. Algunos afirmaban haber intentado acercarse, detenerse, ayudar, pero en cuanto reducían la velocidad, la figura desaparecía. Otros decían que el verdadero problema no era verla, era lo que ocurría después. Una mujer relató que, tras ver a la niña y detener su coche, sintió una presencia dentro del vehículo. No había visto a nadie entrar, no había escuchado ninguna puerta abrirse, pero sabía que no estaba sola. El aire cambió, se volvió frío, pesado, y cuando miró por el retrovisor, durante una fracción de segundo, creyó ver algo en el asiento trasero. No pudo describirlo con claridad. Solo recordó la forma alargada, demasiado alta para caber cómodamente en el espacio, y unos ojos que no reflejaban la luz de los faros como deberían. Aceleró sin mirar atrás, con el corazón desbocado, convencida de que si se detenía, si dudaba, algo terrible ocurriría. Otros conductores hablaron de pasos, de sonidos alrededor del coche cuando se detenían en esa carretera, pasos que no correspondían a ninguna figura visible, golpes suaves en la carrocería, sombras que se movían justo fuera del alcance de las luces, y siempre, en algún momento, la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad, esperando. Con el tiempo, la carretera adquirió una reputación, no oficial, no documentada, pero conocida entre quienes vivían cerca. Había quienes evitaban pasar por allí de noche, especialmente cuando llovía, no por superstición, decían, sino por una incomodidad difícil de explicar. Como si el lugar mismo rechazara la presencia de quienes no entendían lo que había ocurrido allí. Porque para algunos la desaparición de Asha nunca fue un simple caso sin resolver, nunca fue una fuga voluntaria ni un accidente. Para ellos, aquella noche algo más estaba presente, algo que no dejó huellas,
que no necesitó forzar puertas ni ventanas. Algo que llamó desde la oscuridad de una forma que solo ella pudo escuchar, y que, cuando respondió, cuando cruzó el umbral de su casa y se adentró en la tormenta, ya no hubo vuelta atrás. Hay quienes creen que Asha no se perdió en el bosque ni en la carretera. Creen que cruzó a otro lugar, uno que existe paralelo al nuestro, oculto en los espacios donde la lógica deja de tener sentido. Un lugar donde el tiempo no funciona igual, donde las cosas no envejecen ni desaparecen de la forma en que deberían. Un lugar al que a veces, muy raramente, se puede acceder, y del que casi nunca se regresa. En esas historias, la figura que algunos ven en la carretera no es exactamente Asha, o al menos no como la recuerdan. Es algo que la imita, que conserva su forma, su tamaño, su silueta, pero que ya no es completamente humana. Algo que camina en bucle, repitiendo el último trayecto que hizo, como atrapada en un momento que no termina de pasar. Y lo que la acompaña, eso que algunos aseguran haber visto en el borde del bosque o reflejado en los espejos, no es un simple espectador. Es lo que la llamó, lo que la esperaba, lo que la guió fuera de su casa en medio de la noche. Porque si algo coincide en todos los relatos, en todas las versiones, es que Asha no parecía perdida aquella noche. No parecía asustada. No corría ni buscaba ayuda. Caminaba con una determinación tranquila, como alguien que sabe exactamente a dónde va, incluso si ese destino no existe en ningún mapa. Y quizá eso sea lo más aterrador de todo. No la idea de que algo la persiguiera, ni de que algo la capturara, sino la posibilidad de que en algún nivel ella aceptara ir. Que cuando esa presencia la llamó desde la oscuridad, no lo hizo con miedo, sino con reconocimiento, como si, de alguna manera imposible de entender, ya la estuviera esperando desde mucho antes de que aquella noche comenzara. Y en las noches de tormenta, cuando el viento vuelve a golpear las ventanas y la carretera queda vacía bajo la lluvia, hay quienes aseguran que si prestas suficiente atención, puedes verla de nuevo. Una pequeña figura caminando sola, alejándose lentamente. Y si cometes el error de seguirla, de intentar alcanzarla, puede que descubras algo que otros ya han sentido antes. Que no estás mirando a alguien que se perdió en la oscuridad, sino a alguien que ya no pertenece a este lado. Y que aquello que la acompaña sigue buscando,